¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Otra vez estamos con ustedes para compartir un mensaje otra vez, sus hermanos, los hijos del trueno. Esta tarde con nosotros, aunque ustedes no lo vean, vamos a tener acompañándonos a Jairo, que esta vez es quien nos va a estar ayudando detrás de cámaras. Lo hemos mencionado, nunca ha aparecido, pero hoy está en vivo con nosotros. Mientras tanto, pues ya saben, el panel completo que siempre tenemos. Está Isaac. ¿Qué Hola tal, chicos, Isaac? ¿cómo están? Estás? ¿Todo bien, Leo? Está Albert, que lo pueden diferenciar por la camisa que traiga. Casi igual. Hola, ¿cómo están? Y está Edson también, que es el panel habitual que tenemos. ¿Cómo estás, Edson? Hola, un saludo para todos. Bien, gracias, Leo. Esta tarde, en este día, queremos estudiar con ustedes el tema de la iglesia de la Odisea. En la cronología que hemos estado manejando, tal vez no es el tema que aparece ahí en las líneas de tiempo, pero decidimos dejar los temas que nos estamos brincando, que es el tiempo del fin y el clamor de medianoche, para después de la Odisea, porque queríamos terminar los temas de las iglesias, de Apocalipsis, y después ya continuar sin tener que volver a esta temática que teníamos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de la Odisea. Vamos a conocer un poquito de la geografía, como lo vimos el tema pasado, del contexto en el que estaba en la ciudad, la iglesia, y vamos a conocer también por qué es tan importante este mensaje hoy para nosotros como adventistas del séptimo día. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Edson, ¿nos puedes dirigir esta vez tú en la oración? Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos la oportunidad que nos das de estar aquí nuevamente exponiendo uno de los temas de tu palabra. Por favor, pedimos de tu compañía. Manda a tu Espíritu Santo para que nos guíe, nos ilumine, nos haga entender esto, sobre todo que lo guarde en nuestros corazones y lo podamos poner en práctica. Quédate con nuestros familiares, con todos nuestros familiares y amigos, con todo tu pueblo. Bendíceles y que todo lo que hagamos en esta ocasión sea para una gloria tuya. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, para comenzar me gustaría que volvamos nada más rápido. Ahorita todavía no vamos a leerlo, pero que recuerden que los mensajes a las iglesias están en Apocalipsis 2 y 3. En este caso ya repasamos los primeros 6, que eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Dejamos el último como un tema especial, que es el de la Odisea. El mensaje de la Odisea se encuentra entre los versículos 14 y 22 de Apocalipsis 3. Antes de hablar de lo que nos presenta la Biblia, para poder comprender algunas de las cosas que vamos a leer a continuación, quizás sea muy importante lo que Isaac tiene para nosotros, que es un poco de la historia y geografía de la Odisea como ciudad. Cuéntanos un poquito, Isaac. Claro que sí, Leo, muchas gracias. Y bueno, en este caso estamos viendo, la Odisea es una de las 7 iglesias de Asia Menor en las cuales se hace mención en la Biblia. Y podemos encontrar históricamente que la Odisea era parte de lo que es Asia Menor, estaba un poco hacia el occidente. Sus ruinas se encuentran alrededor de 150 kilómetros al este de Éfeso. Pero, ¿saben? Antes no se le conocía por su nombre de Diospolis, perdón, no se le conocía por su nombre de la Odisea, sino que se llamaba Diospolis y también se le conocía como Roas. Esta ciudad, cuando fue reconstruida por Antíoco II, Antíoco decidió cambiarle el nombre y decidió ponerle el nombre de su esposa, que se llamaba Laódice, y en este momento se conoce como la Odisea, esta ciudad. Fíjense, estaba situada muy cerca del río Lico, por lo tanto estaba en el valle del río Lico y era un lugar muy, pero muy fértil. En este caso, este lugar se encontraba de áreas muy, pero muy verdes, y esto la convertía en una ruta muy importante para lo que es el comercio, ya que estaba comunicada con ciudades como Éfeso, Pérgamo, Filadelfia. Todos los que quisieran viajar aquí por esta parte de Asia Menor, a fuerzas tenían que pasar por la Odisea si es que querían visitar alguna de estas ciudades. La Odisea era famosa por su lana, comerciaban con lana, se dice que tenían los bancos llenos de oro, pero repletos de oro. Como era una ciudad fértil y una ciudad por la que mucha gente pasaba, pues prácticamente era una ciudad muy, pero muy próspera.
tenía una escuela de medicina que se dice que en aquel entonces producía un ungüento que servía para los ojos, para poder ver bien. En este caso, debido a que la Odisea es una ciudad muy, pero muy rica, pues prácticamente podemos encontrar prueba de ello, ya que en algún momento un terremoto sacudió por completo la ciudad, la destruyó y esta pudo ser reconstruida sin siquiera pedirle ayuda a la ciudad de Roma. Es decir, imagínense que en este momento una ciudad de la República Mexicana pues cayera a causa de un terremoto, lo primero que tiene que hacer es pedir el soporte económico, ¿no? A nuestra capital y en este caso se le manda. Bueno, la Odisea era una ciudad tan rica que ni siquiera tuvo que pedir dinero. En este caso, esto lo podían hacer sin ningún problema. Muy bien, la Odisea también era una ciudad que le hacía falta una sola cosa, y esto era que le hacía falta agua. Aun y cuando estaba cerca de un río, ellos querían traer el agua de otra parte, la querían traer de la ciudad de Herápolis. Esta ciudad se encontraba aproximadamente a unos 10 kilómetros de la Odisea, pero lo que ellos tenían eran aguas termales que se creía que tenían, bueno, propiedades medicinales y demás, y ellos traían a través de un conducto el agua termal de Hierápolis, pero conforme iba viajando ya no llegaba el agua caliente, el agua termal, sino que se llegaba tibia el agua. Por lo tanto, esto era, cuando la probaban, era algo pues muy, pero muy difícil de tomar, ¿no? El agua tibia. En este caso, aún y cuando tenían el río Lico cerca, ellos traían el agua desde allá. Y bueno, les voy a presentar también aquí una imagen de lo que es las aguas termales o algunas aguas termales en aquella región. De aquí es de donde traían estas aguas. Prácticamente esto es donde se encontraba la Odisea y un poco de su historia. Creo que ya empieza a hacer mucho sentido algunos de los versículos que ahorita vamos a leer con todo el lujo de detalle que nos acabas de dar. Pero una de las cosas que revisábamos la semana pasada también es que algunas de estas iglesias no aparecen en la Biblia sino hasta Apocalipsis. Entonces, a mí me gustaría saber, no sé si alguno de ustedes tenga ahí el dato, si la Biblia menciona a la Odisea en otro punto. Sí, claro que sí, Leo. Fíjate que en la carta a los Colosenses, de hecho, no solamente menciona la Odisea, también menciona a Hierápolis. Nosotros podemos encontrarlo en el cuarto capítulo, en el capítulo 4 de la carta a los Colosenses, en el versículo 13 en adelante. Pero de hecho voy a leer desde el 12. En el 12 está hablando Pablo, está dando un saludo final, le está dando su despedida de la carta. Y en el versículo 12, a Colosenses 4:12 dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Aquí es la primera mención de la Odisea en la Biblia. La conocemos más por los versículos de Apocalipsis, pero la primera mención se encuentra aquí en Colosenses. Y menciona también este lugar de Hierápolis, que era otra iglesia, y era la ciudad que mencionó Isaac, que se encontraba a 10 kilómetros al norte, del cual traían el agua. Dice el versículo 14: os saluda Lucas el médico, amado, y Demas. Os saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Fíjense cómo las iglesias eran un poco más chicas, eran casas, y las ciudades que se mencionan aquí también eran ciudades más chicas. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. Y fíjense que ese es un punto importante, porque Pablo está mandando una carta a los colosenses, a los que vivían en Colosa, y Colosa estaba también relativamente cerca, y le dice: cuando lean esta carta en su ciudad y en su iglesia, regresen
o vayan a la Odisea y compartan esta carta. Pero también hay algo muy interesante. Sigue diciendo en el versículo, estamos en el versículo 16, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Fíjense que este detalle me impresionó porque hay una carta que Pablo escribe a la Odisea que no la tenemos en nuestra Biblia, pero aquí hay una referencia y le dice, mandé una carta a la Odisea, ustedes también lean esa, como que Pablo quería que se esparciera el mensaje de Dios y el evangelio, les enviaba cartas a todas estas iglesias o ciudades y les pedía que se las intercambiaran. Quizá por ahí se perdieron algunas de las cartas o no llegaron al canon bíblico, pero esta es una de las primeras referencias que encontramos de las iglesias en aquella época. Bueno, una de las cosas sorprendentes es que en general creo que si estudiamos un poquito el contexto cultural o económico de muchos de los lugares donde estuvo Pablo, eran ciudades, pues no eran ciudades pequeñas, no eran ciudades cualquiera, eran ciudades grandes, importantes para la región, hablando de temas de comercio, de económico, de los viajeros que pasaban por ahí. Y es curioso porque algunas de estas iglesias que tenemos en Apocalipsis no se ven de esta manera. Bueno, no tenemos los datos de misioneros, por así decirlo, de los apóstoles, ¿no? Pero en la Odisea, este detalle que mencionas, pues lo aclara, y el hecho del contexto histórico que también presentó Isaac no deja duda que en verdad los lugares en los que los apóstoles pasaron eran lugares muy estratégicos para la predicación del evangelio, justo como Jesús lo había pedido, ¿no? En Mateo 28, cuando le dice desde Judea, Jerusalén y hasta lo último de la tierra, así fue como lo lograron, ¿no? Creo que ahora sí entonces podemos irnos a la Biblia. Ahora sí vámonos a Apocalipsis 3. Cuéntanos, Edson, un poquito. ¿Quién está escribiéndole ahora entonces a la Odisea? Sí, Leo, pues como ya hemos visto en las otras cartas a las diferentes iglesias, pues esta no es la excepción. Ahí en el versículo 14, Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Y luego da las características de quién le va a escribir, ¿verdad? Dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Dice esto. Pues aquí, pues, obviamente no queda duda de que es Cristo el que está dando la indicación de que esa carta vaya en nombre de él, ¿no? Él es el que está diciendo todo lo que viene a continuación. Bueno, no sé si igual alguno de ustedes se acuerde, pero esto va en relación a lo que platicábamos la semana pasada, de la estructura que teníamos de las cartas a las iglesias, ¿no? En realidad vimos que todas estos mensajes tienen una estructura muy similar. Y esta parte que mencionas, Edson, es la introducción que dijimos, ¿no? En esta parte es donde Cristo se presenta. Ahora, dinos un poquito, Isaac, creo que tú eres el indicado, ya que hablaste un poquito de la geografía, de la situación que Juan le señala a la iglesia. ¿En qué situación estaban ellos? Ok, bueno, para poder verificar exactamente esto, tenemos que irnos nuevamente a la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, ahora los versículos 16 y 17. Apocalipsis 3:17 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y en el 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y bueno, en este caso lo que tenemos que entender prácticamente es que la Odisea se encontraba en una condición que aun y cuando para ellos estaban en un auge o estaban en una prosperidad, pues prácticamente eso es algo externo, ¿no? Aquí Juan les está escribiendo y les dice, eres tibio. O sea, por una parte, no eres ni frío ni eres caliente. Y el mensaje que Juan les está dando, que viene del Señor Jesucristo, es por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Es decir, la condición en la que estás no es del nada buena. No importa que seas próspero, no importa que tengas todo lo que tienes, la condición en la cual estás es una condición deplorable. Y lo era en el versículo 17. En el versículo 17, dices, porque tú dices, yo soy rico.
O sea, la Odisea aquí dice, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, de ninguna tengo necesidad. Pero en este caso, lo que no sabes, es decir, lo que no puedes ver es que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En este caso es que tenemos que entender que, pues bueno, aun y cuando nosotros pudiésemos estar en una buena situación ante nuestros ojos, espiritualmente podemos estar por el suelo, como era el caso de la O no Odisea. necesariamente espiritualmente, ¿no? Porque a veces, o bueno, no solamente dentro de la iglesia, pero uno espera que una persona que tiene todo en la vida, que un empresario exitoso, un artista exitoso, que tiene fama, dinero, tiene la posibilidad de adquirir buenos servicios de salud, por decirlo, en la situación en la que estamos, ¿no? No puede padecer nada, que es justamente, por eso te decía que hace rato que mencionabas el detalle, del lujo de detalle de la situación geográfica de la Odisea hace mucho sentido, ¿no? Cuando hablaste de cómo se llevaba el agua de Hierápolis hasta la Odisea, que hace concordancia con el mensaje, de que cuando el terremoto no necesitaron dinero, o sea, es increíble ver cómo, aunque tengamos todo esto, realmente nos hace falta algo todavía, ¿no? Que esa es la condición real que mencionaste de la iglesia, de lo del 17, miserable, pobre, desnudo, ciego. Podemos tener todo materialmente y espiritualmente estar vacíos, ¿no? Pero entonces, ahí ya vimos 2 puntos de la carta. Ya vimos el saludo y la presentación de Jesús, la reprimienda, que dice, yo conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente, y después viene una invitación de Jesús. ¿Cuál es esa invitación de Jesús, Albert? Sí, gracias, Leo. Y fíjate que si recordamos un poquito del tema anterior de la semana pasada, podemos notar y recordar que solamente 2 iglesias no recibieron una alabanza de las cosas buenas que poseían, como un reconocimiento de sus cosas buenas. Y la Odisea es una de ellas, la Odisea y Sardis. Para la Odisea no hay nada que le alabe el Señor, no hay nada que le diga, tú haces bien esto, sino simplemente le dice, yo te conozco tus obras, y ya nos comentó Isaac un poquito de eso, pero le recomienda algo el Señor. Y fíjense, estamos en el versículo 18, dice, por tanto, yo te aconsejo, y lo que sigue es muy importante, dice, que de mí, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fíjate que estas 3 cosas, Él nos recomienda que las compremos de Él. O sea, Cristo nos dice, cómpralas de mí. Tú ya las tienes en tu ciudad. Tú te dices que tienes un centro médico, que tú puedes curar casi cualquier enfermedad, y yo creo que lo podemos relacionar con nuestra condición tal vez, pero yo creo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en este caso, ellos se consideraban autosuficientes, creían que no tenían necesidad de nada. Tenemos oro, viene una desgracia, yo la reparo, hasta échale aguacate. Y tenían algún problema, teníamos los mejores doctores aquí. Lo único que no tenían, como nos decía Isaac, era agua. Y de hecho, ahí pasaba un río cerca, pero se creían que las aguas de Hierápolis eran medicinales y por eso las traían desde allá, pero llegaban tibias y no les gustaban tibias. Como que era la Odisea, como que era un poco pretenciosa. Como tenía dinero, decía, no, tráeme el agua de Hierápolis, tráeme esto de acá. Lo mejor, querían lo mejor. Los mejores doctores que vengan a nuestras universidades, a nuestras escuelas, y concentraban todo lo que era la sabiduría en su punto, tanto que dejaron a Dios a un lado. Y este es lo que les está llamando la atención Jesús. Me están dejando a un lado, y yo te recomiendo que no te centres en las cosas materiales que tienes, sino que de mí compres las cosas celestiales. Y por eso dice, el oro refinado en fuego. ¿Y qué es esto? Bueno, yo creo que lo vamos a ver ahorita más adelante. El oro refinado en fuego, las vestiduras blancas para vestirte. Y porque nosotros creemos que estamos bien vestidos, pero en verdad somos una vergüenza. Somos una vergüenza, yo creo que para el universo, pero no por lo que vestimos, sino por lo que hacemos. Aquí va más a lo que haces
que a lo que vistes, y que compremos colirio para que veamos nuestra verdadera condición, que yo soy un pecador. Esa es mi verdadera condición. No importa lo que yo haga, no importa lo que hacían los laodicenses, la condición de ellos era de ser pecadores. Y termina este segmento, termina diciéndole que compren estas cosas y termina con un versículo, el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto es lo que Dios recomienda, que compremos esto, que aceptemos el castigo del Señor y que nos arrepintamos. Oye, una de las cosas también que estábamos viendo la semana pasada era esta parte, ¿no? En la que hay la reprimienda o el La alabanza. exhorto, la alabanza, sí. Pero también venía la invitación de Jesús, ¿no? En todas era un llamado, por así decirlo, pero en esta es claro donde le dice arrepiéntete. Uh-huh. En el de Filadelfia, por ejemplo, le dice retén lo que tienes. Pero en este es muy directo, ¿no? Arrepiéntete. Ese es, no hay más por ahí. Y no solo arrepiéntete, es te voy a castigar. Te voy a castigar y no tomes el castigo de mala forma, sino que después de que aceptes el castigo, arrepiéntete. Es fuerte, sí. El mensaje es fuerte. Sí, sin duda alguna. Después de esto tenemos entonces la recompensa, ¿no? La promesa a quienes tomen en cuenta este arrepentimiento, ¿no? Esta invitación que les está haciendo Jesús. ¿Cuál es esa promesa a la que se está refiriendo Edson? Sí, pues la verdad es una promesa maravillosa que creo que es una de las cosas que más nos motiva, o al menos en lo personal, para seguir pues ahí en la lucha y tratando de obedecer a Dios, ¿no? Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo que llama aquí la atención, un versículo anterior a eso es que dice que Jesús, Él sigue llamándonos, sigue tocando a la puerta de nuestros corazones y nos pide entrar. Y si lo dejamos entrar, pues Él va a hacer una morada ahí con nosotros. Entonces, pues yo pienso, eso también es una promesa, ¿no? Que Dios esté ahí, se mantenga ahí tocando, llamándonos, pidiéndonos que lo dejemos entrar. Eso es algo muy, muy bonito. Y pues también nosotros tenemos que tomar esa parte, ¿no? De aceptarlo y de dejarlo entrar y pues dejarlo que Él tome nuestra vida. Justo como lo que estaba comentando Albert, ¿no? De que ellos querían lo mejor, la mejor agua, los mejores médicos, las mejores ropas, pero les faltaba la mejor compañía, ¿no? Así es. Entonces, la semana pasada que estábamos analizando los mensajes a las iglesias, descubrimos que todas esas pues correspondían con un periodo que el pueblo de Dios había atravesado, ¿no? La parte del Nuevo Testamento, la parte de la persecución en la etapa cristiana temprana, la parte de la Edad Media, y ahora llegamos a la Odisea, que sería, pues si solo hay 7 iglesias, debería de ser la última etapa que atraviesa el pueblo de Dios. Esta iglesia, yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿correspondería con la situación que nosotros estamos viviendo hoy? ¿O nosotros somos la iglesia de Filadelfia y todavía no somos laodicenses? Pues bueno, digo, ¿a quién no le gustaría ser la iglesia de Filadelfia, no? Aquella iglesia de la cual se dicen cosas muy, pero muy bonitas, que no se le reprocha absolutamente nada. Pero la realidad es que yo creo que estamos más cerca de ser de la iglesia de la Odisea que de ser de la iglesia de Filadelfia. Y sabes, actualmente me parece que nuestra iglesia propiamente, la iglesia adventista del séptimo día, pudiese estar pasando por una situación similar. Y no quiere decir con esto que a lo mejor la iglesia adventista sea una iglesia muy rica, muy próspera y que estemos bañados en dinero, ¿no? Pero lo que sí tenemos mucho es mucho conocimiento de la palabra de Dios. Personas que se involucran mucho en el estudio de la palabra, en la teología, en profecía. Somos ricos, extremadamente ricos en conocimiento de la palabra de Dios, pero muchas veces ese conocimiento
no está acompañado de una transformación real por parte del Espíritu Santo. Y cuando nosotros decimos, oye, somos ricos, es decir, oye, yo conozco la profecía de los 2300 días, yo conozco todos los eventos escatológicos, yo sé qué es lo que tiene que pasar, pero ¿será que el Espíritu Santo ya transformó mi vida? ¿Será que yo ya estoy listo para ver venir al Señor Jesús en las nubes de los cielos? Es decir, puede ser que yo en este momento, siendo un hijo del trueno, siendo alguien que me creo con todo el derecho, con toda la capacidad, con todo para ser salvo, pero puede ser que no haya sido transformado en un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Y yo creo que esto es algo muy, pero muy peligroso para la iglesia hoy en día. Pero y entonces, como digo, a la iglesia de la Odisea se le recomiendan varias cosas, pero entonces eso, ¿cómo aplicaría a nosotros para que podamos salir de esa condición? Perfecto, muy bien. Mira, quiero leer nada más un pequeño párrafo que se encuentra en el libro de Fe y Obras. Este párrafo se encuentra en la página 84 del libro Fe y Obras, es el párrafo 2. Dice: cuán claramente se describe la posición de los que creen que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, al paso que no se ha sentido en su vida el poder santificador de ella. Falta en su corazón el fervor del amor de Dios, pero precisamente ese fervor del amor es lo que hace que el pueblo de Dios sea la luz del mundo. Y prácticamente con este detalle es con lo que sí que quisiera cerrar. El amor de Dios es lo que hace que el pueblo de Dios sea la luz del mundo. Y eso es lo que probablemente nos esté faltando. Ok. ¿Cómo aplicaríamos entonces la parte de las vestiduras que se le mencionan a la Odisea, la parte del oro refinado, la parte del colirio? ¿Cómo aplicaría eso a nuestras vidas? Bueno, eso es una muy buena pregunta. En este caso, para poder salir de esta condición y para poder aplicarlo a nuestras vidas, creo que lo que tenemos que entender, primero que nada, es aceptar que estamos mal. Primero que nada tenemos que aceptar que estamos mal, que tenemos necesidad de cambiar. Y bueno, así como en la Odisea ellos tenían escuelas médicas y todo y desarrollaban ungüentos para los ojos, creo que tenemos que sentir esa necesidad de que nuestros ojos sean abiertos. Y es por eso que a la iglesia de la Odisea le dice, oye, compra de mí, dice el Señor Jesús, compra de mí colirio para limpiarte los ojos, es decir, para que te des cuenta de tu condición actual. Y en ese momento es que cuando nos damos cuenta podemos empezar a cambiar. Otro de los consejos que se le da es que compren también oro refinado en fuego de parte del Señor Jesús. Y esto más que nada es cuando nuestro Señor, cuando nuestro Dios nos hace pasar por pruebas. Estas pruebas como Job, como varias de las pruebas que pasaron los santos, son las que hacen que nosotros podamos santificar nuestro carácter, cambiar nuestro carácter pecaminoso, autosuficiente, ególatra, en un carácter que se parece más al del Señor Jesucristo. Y bueno, por poner un ejemplo, Jeremías 9, del 7 al 9 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla con su boca, dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Pero bueno, dice que Él nos va a refinar. Pero también en 1 de Pedro 1.7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, en las escrituras sí se nos habla de que vamos a pasar por pruebas, de que realmente necesitamos ser refinados. Y esta es algo que se le estaba diciendo a la iglesia de la Odisea. Primero, limpia tus ojos con colirio, pero también compra oro refinado de mí. Es decir, pasa por estas pruebas para que cambies tu carácter. No nada más es de que te des cuenta. Pero también, por último, tienes que aceptar que tus obras no son suficientes. Tienes que aceptar las vestiduras del Señor Jesucristo. En este caso, en Apocalipsis 19:8,
dice que las vestiduras de lino fino, las cuales traen los santos, son las obras justas de los santos. En este caso, ahorita un poquito más adelante lo vamos a hablar, pero estas obras, la pregunta es muy fácil decir, yo me voy a portar bien, pero la realidad de las cosas es que me quiero portar bien y no puedo de repente portarme bien. Entonces, aquí tendríamos que ver cómo podemos llegar a hacer eso. De hecho, eso que justamente mencionas, yo creo que es una de las discusiones, pues yo diría más grandes dentro de la iglesia, porque pues hay muchas opiniones todavía, ¿no? Si vamos a dejar de pecar o no, porque pues si nacemos en este mundo, pues cometemos pecado en algún punto y a veces es muy difícil. Y enfrente, en este argumento, me gustaría, tal vez no es el tema central, pero sí es importante que lo mencionemos, ¿no? Porque cuando Pablo en Romanos lo dice muy claro, yo creo que es el sentimiento de muchos, pues no voy a decir solamente adventistas, yo creo que cualquier persona que conozca la palabra de Dios o que haya caído muy bajo en su vida, en algún vicio o lo que sea, pues se enfrentará a este momento, ¿no? En el que dice, yo quiero cambiar mi vida, pero me es muy difícil, tengo un hábito, una dificultad que me cuesta mucho vencer, ¿no? ¿Cómo podemos obrar bien ante Dios si, como Pablo mismo lo dice, no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco? ¿Cómo podemos, Alberto? Híjole, es que ese es un punto muy difícil. Es un punto muy difícil porque sin duda alguna Pablo en Romanos 7 nos muestra que hay un conflicto dentro de nosotros. El bien que quiero hacer no hago, sino el mal que no quiero esto hago. Y dice, hallo una ley en mis miembros. Y Pablo está hablando de la concupiscencia. La concupiscencia es el deseo interno de hacer lo malo. Lo podemos encontrar en Santiago. En Santiago nos habla de que Dios no tienta a nadie, o sea, él no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno somos tentados cuando por nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Y una vez que esta concupiscencia ha concebido, esto es, una vez que le hacemos caso a la concupiscencia, entonces da luz al pecado. Este punto es increíble, es increíblemente difícil. Lo que tenemos que hacer es entregarnos al Señor. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo vencer como Cristo venció. Lo que tengo que hacer es dejar que Cristo vence en mí. Pero vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, sí, Pablo está mencionando todo este conflicto en Romanos 7, pero busquemos Romanos 7:25. Vamos a buscar Romanos 7:25. Dice Romanos 7:25. Disculpen, se me perdió, pero ya lo tengo aquí. Termina el capítulo 7 diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y fíjense que aquí como que Pablo termina con una dualidad. Pablo termina como diciendo, bueno, con la mente sirvo a Dios y con el cuerpo peco. Pero fíjense lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense que este es un punto muy importante. Pablo no está diciendo que vamos a seguir pecando y vamos a ser justos, porque con la mente sirvo a Dios y con el cuerpo al pecado. No está dando esa conclusión. En el versículo siguiente nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si leemos también, vamos a leer la primera carta de Juan en el capítulo 3, primera de Juan 3, versículos 6 y 9. Primera carta de Juan, el capítulo 3. El versículo 6 dice, fíjense, desde el 4. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo el que peca, todo aquel que permanece en Él, otra vez el 6. Todo aquel que permanece en Él, esto es en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
Fíjense, este versículo es sumamente directo. Si Cristo permanece en mí, yo no peco, pero si me separo de Cristo, voy y peco. Y sigue diciendo el 9, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora fíjense, volvamos a Romanos 7:25. Romanos 7:25 ahora va a ser un poquito más claro. Nada más vamos a leer la primera parte de Romanos 7:25. Pero dice, en Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en el 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque si yo estoy en Cristo Jesús, dice Primera de Juan, no voy a pecar, no voy a servir las obras de la carne. Y eso es lo que Cristo quiere que hagamos, que le demos entrada a Él para que nos ayude. Y todo esto, a lo mejor parece muy confuso para ti, pero lo único que tú y yo tenemos que hacer para dejar de pecar tenemos que ceder nuestra voluntad. Yo tengo que ceder mi voluntad a Dios para que no soy yo el que está buscando cumplir la ley de Dios. No soy yo el que está buscando agradar a Dios o obedecer a Dios. Yo soy pecador, yo ya pequé, no hay nada. Todo lo bueno que yo pueda hacer, dice el profeta, creo que es el profeta Isaías, que todas mis justicias para Dios son como trapos de inmundicia. No se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Cristo hace. Y si leemos, vamos a buscar en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 13, es el último capítulo de Hebreos es el capítulo 13, versículos 20 y 21. Fíjense, esto está más claro y es más directo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Fíjense, el versículo 21 es el importante. Os haga aptos. ¿Cómo nos va a hacer Dios aptos para hacer toda obra buena y que hagamos su voluntad? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, lo que tiene que pasar es que tú y yo tenemos que ceder la voluntad a Cristo y Él va a hacer las obras buenas por nosotros. Sí, aquí como mencionas, Albert, pues el Señor quiere que nos arrepintamos. Es lo que estoy tratando de comprender y podemos leer el versículo de 2 de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Lo que tú decías, o sea, no es de que, pues pido perdón a Dios y que mi cuerpo siga haciendo lo que mi cuerpo pida, al cabo mi mente, mi espíritu está con Dios. No, aquí dice, se convirtieran de sus malos caminos, o sea, tienen que dejar de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y algo muy importante que tú también dices, o sea, el hombre se tiene que arrepentir, ¿no? Tiene que tomar esa decisión de arrepentirse. Pero obviamente es Cristo el que nos ayuda para poder dejar esos malos caminos. Nuestro cuerpo por sí solo es muy difícil porque tenemos esa tendencia al mal. Pero si nos aferramos de Cristo y le pedimos a Cristo, Él es fiel y justo para podernos quitar esa tendencia y podernos quitar de esos malos caminos. Eso último que mencionas me hace mucho sentido. Últimamente he estado leyendo Mente, Carácter y Personalidad y me gusta cómo presenta Elena G. de White el beneficio que nos hacemos nosotros mismos al estudiar las escrituras, ¿no? Es eso que tú estás mencionando. Y por otro lado, como lo que hablaba Albert del lado de Romanos, cómo nosotros al anidar un mal hábito, un mal pensamiento, un pecado y a empezar a acariciarlo, vamos degradando nuestras capacidades al punto en el que rechazamos o es muy difícil que la palabra de Dios nos impacte, ¿no? Es increíble, tal vez me estoy saliendo un poquito del tema, pero me parece increíble cómo Dios ideó la mente del ser humano. Realmente creo que esa es la maravilla más sorprendente de la creación de Dios, nuestra mente.
Ahorita les mencioné un poquito acerca de Elena G. de White. A lo largo de los programas anteriores no la habíamos utilizado porque pues era historia, ¿no? Realmente ella no era historiadora, es una luz menor para nosotros los adventistas. No la necesitábamos para explicar las fechas y todo esto, ¿no? Pero creo que ahora es un momento muy oportuno para empezar a hablar de algunos de sus escritos. Y yo no sé si en algún momento ella haya hablado acerca de la iglesia de la Odisea y se haya identificado, como ahorita lo mencionaba Isaac, como parte de ese grupo laodicense y no como el grupo de Filadelfia. ¿Tienes alguna referencia, Albert, tú que lees más ahí, más a profundidad el espíritu de profecía? Sí, fíjate, sí tengo un par de referencias, pero antes de ir a esas referencias, quiero retomar un poquito algo que estaba comentando Isaac, que se me hizo muy interesante, y si quieres ahorita terminamos con estas referencias. Cuando estábamos en el punto de comprar oro refinado del Señor, y el oro es que el Señor nos va a probar y vamos, dice Job 23:10, Él me probará y saldré como oro refinado. Y también quiero poner un punto importante. Malaquías capítulo 3, versículos 2 al 4. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor quiere que compremos oro refinado de Él? Y esto significa por qué quiere purificarnos o por qué quiere probar nuestra fe. Vamos a leerlo. Si me acompañan, en Malaquías capítulo 3, el versículo 2 dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Y aquí está hablando cuando Cristo va a venir por segunda vez, porque Él va a venir, y fíjense, dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque Él limpiará a los hijos de Leví y los afinará como oro y como plata. Y traerá a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. La razón por la que el Señor se propone refinar a la iglesia de la Odisea y en general al mundo entero, y los quiere limpiar con estas pruebas, como cuando probó a Job, dice, el Señor me probará y saldré como oro limpio, es para que podamos soportar el tiempo de su venida. Aquí hay un punto muy importante y creemos que esto no es importante. El Señor va a venir y nos va a salvar a todos y yo no tengo que hacer nada. Yo tengo que dejar que Él me purifique, que Él me afine, que Él me ponga en el horno de fuego y que como oro Él me purifique a mí. Y ese es el punto más importante que yo creo que le podemos también poner al tema de la Odisea, que es poder soportar su venida. Por eso se le da a la última iglesia, que es la Odisea, y de aquí no hay otra iglesia. La iglesia de la Odisea es la que va a ver venir a Cristo Jesús. Y la hermana White, fíjense que también comenta algunas cosas, y lo que les quiero comentar viene en una carta que ella escribió el 19 de septiembre de 1892, y se la escribió a un personaje importante dentro de la iglesia, uno de los pioneros, que se llamaba Urias Smith. Y en el mensaje, no lo voy a leer todo, de hecho yo creo que lo vamos a ver en temas más adelante, pero en esta carta ella menciona el mensaje dado a nosotros por Alonzo T. Jones y Elton J. Wagoner es el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea. Fíjense que hay un punto para ir en contra de estos mensajes, y de hecho hoy en la mañana estaba hablando de por qué el mensaje de Wagoner estaba mal, de uno de nuestros pastores. Estaba haciendo una referencia de que el mensaje de Wagoner estaba mal. Aquí la hermana White está diciendo que el mensaje que le dio Dios a Jones y a Wagoner es el mensaje de Dios para la Odisea. Y también nos dice que este mensaje va a traer un zarandeo. Lo encontramos. Esto que les comenté está en materiales de 1888, en la página 1052, el párrafo 2. Materiales 1888, página 1052, párrafo 2. Y también, ya por último, como mi último comentario, y también va a ser un tema que vamos a tocar después, el zarandeo, les quiero comentar que la hermana White dice que
el mensaje a la Odisea va a producir un zarandeo interno en nuestra iglesia. Y esto viene en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 61, párrafo 2 y 3. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 61, párrafos 2 y 3. Y dice lo siguiente: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivará el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Qué va a motivar este zarandeo? Lo que el testigo fiel y verdadero está diciéndole a la Odisea. Ese es el mensaje a la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y a expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Y en el siguiente párrafo, es el párrafo 3, dice: el testimonio del testigo no ha sido escuchado sino a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se le ha tenido en poca estima cuando no se le ha descartado por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento, y todos los que lo reciban sinceramente le obedecerán y quedarán purificados. Esto es lo que la hermana White nos comenta acerca, a grandes rasgos. Yo creo que los vamos a tocar después. Sí, como dices, vamos a tener ahí un programa donde hablaremos del zarandeo. Quizás no lo dijiste directamente, pero la parte de 1888 también, de los pastores Waggoner y Jones, del mensaje del tercer ángel. Definitivamente son temas que vamos a tocar más a profundidad y a detalle con tiempo, ¿no? Pues creo que por hoy es lo que traíamos. Me gusta cómo, no me gusta para bien, pero el mensaje con el que cierra la Odisea es un poco triste, pero creo que va a ser coherencia con los temas que vamos a tener en el futuro, ¿no? Acerca de la solemnidad del momento en el que estamos viviendo. El siguiente programa sería acerca del tiempo del fin y del clamor de medianoche, pero después vamos a hablar del día del juicio, o bueno, del tiempo del juicio, ¿no? De la purificación del santuario. Y creo que eso va a hacer mucho clic con esta parte de la Odisea. Y después vamos a retomar el tema de 1888, el mensaje del tercer ángel, y después el zarandeo. Así que vamos a dejar un poquito de espacio, pero sintonízanos. A mí nada más me gustaría hacer un pequeño comentario antes de que nos vayamos, porque si bien es cierto lo que dices, Leo, de que es un poco triste este mensaje, porque a quién no le gustaría que el mensaje fuera un mensaje de victoria, un mensaje donde estamos haciendo bien las cosas, un mensaje donde vamos hacia adelante, pues sí es un poco triste porque está denotando las carencias, una autosuficiencia, pero yo creo que es un llamado de atención por parte de Dios a nosotros, de que tal vez no estamos poniendo atención en las cosas que deberíamos de estar poniendo atención. Y si nosotros escuchamos la voz de Dios y empezamos a afinar nuestros sentidos para poner atención y a empezar a caminar el camino que el Espíritu Santo nos está abriendo, entonces vamos a empezar a hacer la voluntad de Dios. Entonces yo me quedaría con eso, que es un llamado de atención. Sí, en realidad todavía estamos a tiempo, porque todavía no estamos en el tiempo de otro comercial. Estamos en el tiempo de la demora todavía, ¿no? O sea, que hay tiempo para que tomemos en cuenta el mensaje y compremos oro refinado de Jesús. Amén. Otra cosa también es la última iglesia, ¿no? Ya no hay más iglesias. No hay más. Entonces, o perteneces a esta iglesia o perteneces al contrario, ¿no? Entonces, al ser la última iglesia, pues hay que poner atención en las advertencias, ¿no? Y sobre todo eso de comprar el colirio, pasar por el fuego, pues son advertencias que Dios nos da para que nos despertemos, como dice Isaac, que abramos los ojos porque pues, somos lo último que queda, la última iglesia, y hay que echarle ganas porque de aquí ya viene la venida de Cristo. Gracias. Amén. Y también nada más andando en lo que nos comenta Edson, pertenecer a esta iglesia, y no solamente pertenecer a esta iglesia, sino pertenecer al grupo que representa al trigo y no la cizaña dentro de la iglesia, porque recuerden que va a venir un zarandeo y va a separar el trigo de la cizaña. Por eso dice que este es el mensaje del cual depende el destino de la iglesia, dice la hermana White. Así que
hay que poner atención. Vamos a intentar tocar estos mensajes más adelante y esperemos que sean de bendición. Pues muy bien, muchas gracias otra vez por haber estado compartiendo lo que ustedes conocen de la Biblia y esperamos que haya sido de bendición para los que nos están escuchando, ¿no? Y pues nos despedimos aquí, después de esta hora con ustedes. Muchas gracias por habernos visto y nos vemos la próxima vez para hablar del tiempo del fin y el clamor de medianoche.